mucha gente y te va a gritar que este lugar te va a hacer llenísimo, y que Dios tiene sus tiempos. Más que nosotros nos basamos mucho en las emociones, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por procesos, por desiertos, para poder avanzar, para poder disfrutar y dar testimonio de lo que Dios hace. Ahorita me gozaba con el testimonio de la hermana que Dios la sanó de cáncer, ¿verdad? Y ojalá que ella piense como digo yo: oye, de ese lugar ya no me mueve nadie, porque ahí Dios me sanó, ¿verdad? Pero porque la Biblia habla de unos leprosos que nomás uno se volvió a agradecer. Y entonces esto es muy importante para nosotros, porque a Dios le agrada mucho que tengamos un corazón agradecido. Yo creo que como pastores nos duele mucho a veces el desgaste o el momento de oración. La gente cree que es fácil ser pastor, cree que es muy fácil. Muchos quieren ser pastores ahorita se están levantando muchos pastores. Le voy a comentar algo que Dios ponía en mi corazón en estas noches en la oración, que venía mucho tiempo de apostasía, tiempo de rebeldía, y tiempo de donde dentro de las congregaciones muchos se van a creer autosuficientes y van a querer brillar con luz propia, y se van a apartar de la iglesia, y muchos van a querer ser pastores y todo. Pero llega un momento donde la persecución va a ser muy fuerte, y el Señor me ponía esto: en Israel, en muchas partes del mundo hay una persecución para el cristianismo, y nosotros aparentemente estamos en paz, pero quiero decirle que estamos sufriendo una persecución silenciosa, que no te estás dando cuenta. Por eso el abandono de la gente en las iglesias, por eso la falta de obediencia, de fidelidad a Dios. Y poco a poco el enemigo va sacando a la gente de la congregación, y se van a querer levantar. Entonces ya van a estar haciendo sus iglesias o sacando pueblo para ellos, pero en base a una rebeldía. Pero no se dan cuenta que hay una justicia divina, ¿verdad? Entonces yo quiero hoy comentarte un poquito de esto. Y sí, cierto, el pastor me quitó mi carro, ¿verdad? Pero no me levantó a mí, porque Dios le dijo: nomás que toques a mi ungido y verás. Y le dijo, ¿verdad? Déselo al Señor, se lo va a dar, porque yo le puedo dar muchos testimonios donde Dios nos ha librado. Mi esposa es testiga. En una ocasión fuimos a Tampico y parecía que la camioneta traía miel, y ellos eran moscas. Todos los tránsitos me paraban por cualquier cosa, pero mira, al rato los tenía todos así. Y en el nombre de Jesús, todos los tránsitos de allá se entregaron a Cristo. Sí, todos. Y todos los federales se entregaron a Jesús. Dios hizo milagros en los federales y todo. No, fue una historia muy grande, pero Dios ha hecho muchas cosas. Nos detuvieron con una camioneta que traíamos, le había prestado a una gente, y también se les querían quitar a los hermanos que iban conmigo, y uno que conocía el ejército, y a otro que conocía al presidente de San Nicolás. Y les dijo el general, dijo: pues no es ni por tu general del ejército ni tu presidente, sino por el jefe del pastor. Sí, sino por la autoridad que tiene él, porque la autoridad del pastor es mucho más grande que la de nosotros. La de nosotros nos da el hombre, a él se la da Dios. ¿Y usted tiene autoridad en Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen autoridad en Cristo? Bueno, vamos a ver la escritura. 1 Corintios 12, 28, si trae Biblia. Dice la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Vamos a orar a Dios. Damos gracias a Dios. Hoy yo quiero compartirle un poquito de lo que Dios puso en nuestro corazón. Dice la escritura que Jeremías dice que antes de que te formase en el vientre yo te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Amén. Entonces Dios nos está diciendo esto: te santificó. Usted y yo estamos santificados, estamos apartados para el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Todos lo creemos. Amén. Y dice que te di por profeta de las naciones. O sea, Dios también ya puso palabra en nosotros.
Tú no puedes decir ahora soy un niño, ¿verdad? Porque hay muchas veces de nosotros decimos, es que yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé esto, yo no sé aquello. Muchos están llamados a estar atrás de un púlpito, pero la calle también es un púlpito, ¿verdad? Tu casa es un púlpito, amén. Estamos llamados a declarar palabra. Entonces hoy es un día donde Dios nos pone a ungir, nos pone a ordenar, y qué importante es entender el concepto del Padre. Yo quiero hablarte un poquito hoy de la paternidad, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar mucho en eso todavía, porque queremos llegar a otro punto que es un poquito más importante todavía. La paternidad es muy importante en la congregación. Si usted no entiende el concepto de la paternidad, nunca va a poder recibir las bendiciones que Dios tiene, porque Dios, el que bendice, el Padre, el que bendice es al Hijo. Amén. Entonces, recuerda usted también cuando el hijo pródigo se perdió, ¿verdad? Y el Señor, cómo lo perdonó. Dice que él salía todos los días a buscar, porque así es el Padre con nosotros. Un padre ama a su hijo. Entonces, muchas veces nosotros como congregación no sabemos reconocer la paternidad que Dios nos ha dado, que tenemos en el Señor. Amén. Dios nos dio, en Efesios 4:11 nos habla de que nos dio un regalo que se llama pastor. Amén. Pastor. Y el pastor es un llamado que viene directamente de Dios. Muchos quieren ser pastores. Muchos quieren ser pastores, ¿verdad? Y dentro de la congregación hay ovejas que conocen al pastor y hay ovejas que no lo conocen. A veces hay, ¿cuántas ovejas hay aquí? Amén. Porque a veces hay chivos, ¿verdad? ¿Y los chivos dónde terminan? En el carbón, ¿verdad? El pastor, o en barbacoa. Ahí terminan los chivos. Pero las ovejas no. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y los lleva a prados hermosos, ¿verdad? Donde tiene que cuidarlos. Entonces, cuando nosotros entendemos el clic cuando en nuestro corazón Dios nos dice, este es mi Padre espiritual, tú empiezas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque muchos, es difícil entender la paternidad. Y mire, hay muchos conceptos, hay gente que dice que no le llamarás padre a nadie, que quién sabe qué. Y la Biblia es bien clara. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús lo enseñó a los fariseos. Dice, si tu padre, si entendieras quién es tu padre, lo conocerías, me conocerías a mí. Pero tú eres un hijo del diablo. Jesús les decía. Amén. Entonces, pero tú cuando conoces al Padre, tú eres obediente, tú eres leal, tú eres fiel. Amén. Entonces, conocer al Padre es tener al Hijo. Si no tienes al Hijo, no puedes conocer al Padre. Entonces, una persona que tiene al Hijo, tiene que tener los atributos del Hijo. El amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la paz, ¿verdad? El que no lo tiene, no puede decir que tiene a Jesús. Hay gente que tiene en el Evangelio muchos años, muchos años, pero no ha conocido a Jesús. No ha conocido al Espíritu Santo, porque sabe que el Espíritu Santo camina con él, anda con él, pero aún así hace lo malo. Entonces, ¿dónde está el que te redarguye? Quiere decir que no tienes temor a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay de adulterio y cristianos, o robos y aquellos? Tantas situaciones que hay. Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? Y luego decimos, es que el diablo me engañó. No. Tú que andabas de alegre, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que entender. Y estamos viviendo un tiempo de esos, donde las ovejas tienen que entender esta situación. El diablo se está encargando ahorita de engañarnos de una manera muy fuerte. Yo les platicaba el domingo en los bautizos de algo sobre un estudio que estamos llevando, ¿verdad? Hablaba de las moscas, ¿verdad? Las moscas, esas buscan la basura, ¿verdad? Y usted cuando se mete una mosca a su casa, ¿cómo anda? Anda tratando de sacarla, porque sabe que si se posa en la comida va a causar bacterias y nos puede hacer daño. Entonces, ¿qué importante es esto? Cuando se mete una mosca, representa muchos demonios. Yo estuve yendo a unos cursos de un lugar que se llama Healing Rooms, y ahí hablaba y oía a la maestra que estaba dando la clase, Ingrid, que dice que cuando ella se metía una mosca, empezaba a reprenderla y la sacaba. Y entonces se me quedó grabado eso. Y cuando miraba una mosca, pues luego ahí andamos sobres y reprendiendo todo eso, porque empiezas a entender que representan demonios. ¿Se acuerda de la plaga de las moscas? Todo eso, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que cuidar mucho nosotros. Y esos demonios, sin querer, vienen a nuestra congregación, ¿verdad? Se lo voy a poner ahora en otra forma. Nosotros cuando caminamos en el Señor, Dios nos dice, nos llama ovejas. La oveja es bien difícil de agarrar, es muy arisca, ¿verdad? Es torpe para caminar, no ve bien.
Por eso necesitan de un pastor, ¿sí? Por eso necesitan un pastor. La oveja que obedece a Dios, que le cree a Dios, ella busca acercarse a su pastor. Ella busca servir a su pastor. Entonces nosotros, cuando la mosca viene al rebaño, fíjese lo que le voy a decir, y se lo dice a aquellos que se han ido si se los encuentran, ¿sí? La oveja, cuando anda en el rebaño, dice que andan los moscos también detrás de ella, ¿verdad? Las garrapatas y todas esas cosas. Y buscan lo que les decía el domingo pasado yo, ahí en los bautizos. Cuando usted se levanta en la mañana, y no nos hacíamos la cara y andamos en la calle, ¿dónde andan los mosquitos? ¿Verdad? Y se le quita. Y usted está platicando con alguien. Estás así, si los agarras, ¿verdad? ¿Le ha pasado? O si no, aquí en los oídos, ¿sí? Y allá. Y hasta le hace así. No, es que ahí anda, terco, ¿verdad? Y luego a veces la nariz. ¿Por qué? Porque estos animales, yo tengo una congregante que conoce mucho de esto y platicamos mucho de esto, que ella fue pastor de ovejas, ¿verdad? Por eso con ella aprendo mucho. Y luego dice que se meten aquí, y empiezan a buscar las partes húmedas. Dios nos dio un yelmo que es para nuestra cabeza. ¿Para qué es ese? Para cuidarnos de los dardos del enemigo. Amén. Los malos pensamientos. Entonces, ¿qué hacen esas moscas o esos animalitos que atormentan a la oveja? La oveja pues está quitándosela hasta que se sale del lugar donde estaba, ¿verdad? Y se pierde, ya cuando acuerda ya se separó del rebaño. Y luego empieza, como está sola, ahora se siente que necesita a alguien que también traiga pensamientos. Esa situación representa pensamientos malos, luchas en tu cabeza. Amén. Por eso es importante que usted capte esto. Y luego, ¿qué hace ese? Empieza a berrear al otro, ve, y el otro ve allá, y también le empieza a molestar y se van. Y luego esas que eran ovejas empiezan a llamar a otros. Por no decirles Judas, hombre, ¿verdad? Empiezan a llamar a otros y empiezan a hablarte por teléfono. Oye, ven, te quiero levantar una obra. Oye, va saliendo bien esto, ¿eh? Se me hace que Dios te está hablando. Y quiero levantar una obra. Mira, yo no estoy a gusto ahí en Ebenezer, tierra fértil. Vente para acá. Mira, yo soy el machín. Yo digo que el pastor no la arma. Yo creo que sí, tú y yo sí la vamos a armar. Y empieza a llamarla. Y empieza a traer a aquellos que una vez se sentaron con los pastores a cenar una carnita asada, unos frijolitos asados. ¿Sí? Y empiezan a hablarles a otros y a otros. Amén. Y luego hay unos que están en la congregación, están muy contentos ellos comiendo su comida bien rico, a todo dar su alimento que están recibiendo espiritual, y los empieza a inquietar. Y entonces, como no trae bien puesto el yelmo de la salvación, pasa lo que con la oveja, empieza a incomodarse y le empieza a llamar la atención el otro, y ahí está cabeceando hasta que lo ganó. ¿Sí? ¿Y dónde se levanta esa obra? En una división. Y Dios dice 6 cosas aborrece Jehová, pero una más que no soporta es la división. ¿Sí? Y la gente dice, no, es que el hermano que tiene otros pensamientos. A lo mejor sí es cierto. Eso es una mentira del diablo. Dios no trabaja así. Por eso Dios dice que puso ministerios, puso pastores, y el pastor viene del llamado de Dios. Nadie dijo que quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Ellos no querían ser pastores. Ellos tampoco. Como dice mi esposa, a veces dice, me hubiera gustado ser congregante, ¿verdad? Porque es muy diferente el congregante. El congregante depende de la palabra que da Dios, de su obediencia y todo. Y todavía, si quiere, viene al culto, y si no quiere, no viene. Si quiere, obedece, y si no quiere, no obedece. Si quiere, compra paz, y si quiere, no, ¿verdad? Pero la visión no está en él, ¿verdad? Porque mire cómo Dios ha crecido aquí. Ya mire el púlpito tan hermoso, ¿verdad? Son cosas tan hermosas que hay, ¿verdad? Pero la gente no capta eso, cómo el diablo viene a engañar. Por eso esos animales se empieza a meterse, hasta que nos sacó del rebaño. Y para esto necesitamos
qué hace un pastor para curar estas ovejas? Como decía la hermana que nos platicaba mucho de esto, les untan aceite, ¿verdad? Y el aceite representa la unción, ¿sí? Entonces, es algo muy importante. Si no hay una unción en mi vida, muchos queremos unción, pero no sabemos ni qué es, ni para qué se usa, ni nada. La unción es una habilidad sobrenatural dada por Dios para llevar a cabo una obra determinada. Usted tiene una unción como los pastores. Dios les dio la unción para llevar a cabo la obra del Señor. Usted tiene una unción para evangelizar, para enseñar. Cada quien tiene una unción diferente. Amén. Y entonces, ¿qué hace el pastor para que la oveja deje de tener esas molestias, esas cargas? O si lo ve en la persona, que representan las luchas, los pensamientos contrarios. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Dice que el pastor va y le unge aceite en su cabeza para que los animales, las bacterias, todo lo que le está molestando se le resbale y no le haga daño. Así es nuestra vida también. Tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos el aceite, tenemos el yelmo, y el pastor siempre tiene que estar orando por ustedes, así por nosotros. Tenemos que estar orando los unos por los otros, porque la carga grande es la que le toca al pastor, la de velar por las almas. Usted si quiere ora o no ora, pero ellos tienen que orar a fuerzas. A fuerzas. Quieren recibir el amor de Dios, quieren traer lo que está en el corazón de Dios. Los pastores tienen que orar, tienen que interceder. Amén. Entonces vemos que Dios pone palabra en los pastores para profetizar. Dice, te doy por profeta a las naciones, como decía la Escritura, ¿verdad? Te tiene que tener la palabra siempre adecuada. El trabajo del pastor es tener el alimento y la sanidad del alma. Hay datos hay cosas que tienen que tener los pastores para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, y bueno, y te lo digo porque muchos dicen, es que llegó un hermano de allá de Canadá y me dijo, ¿cómo se llama, hermano? Isabel, tú vas a ser pastora, me dice el Señor. Ah, caray. Pero Isabel sabe los trabajos de su pastora San Juanita, cómo batalla con las ovejas, ¿verdad? Y entonces dice, no, ¿qué dice una persona? No, yo no quiero nada de eso, ¿verdad? Pero hay veces que la gente se cree mucho de eso y se sale de la congregación, pero la voz tiene que venir a través de tu autoridad. Dice que está junto al pámpano. Tú tienes un tronco de Ebenecer, tierra fértil, es el tronco, y ahí tienen que salir los pastores, ¿sí? Dios tiene que dar el llamado. El llamado viene directo de Dios y no es de la noche a la mañana, no es como una maruchan, Esto tiene que pasar por un proceso. Amén. Muchos anhelan ser pastores, ser profetas, ser apóstoles, pero no saben lo que significa esto. No saben el proceso. Tenemos que entender el llamado. El que tú conozcas, tú puedes conocer toda la Biblia. Mire, usted puede tener licenciaturas, doctorados, teología, pero a Dios le agradó que ellos fueran los pastores. Amén. Así es que por más que usted sepa, nunca va a estar sobre la soberanía de Dios. Porque en la soberanía de Dios, Él escoge a quién poner. Amén. Yo le digo porque pues es lo que se vive. Entonces nosotros tenemos que entender eso. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Esa es la soberanía de Dios. Usted no está de maestro de niños o de maestra de X cargo porque usted quiere, sino porque a Dios así le plació. No es ni porque usted le caiga bien a sus pastores, sino porque así a Dios le plació. Amén. Entonces esto tiene que entender que hay mucha gente, dice Efesios 4:11, Dios instruyó a los que iban a fortalecer, a edificar a los santos, o sea, los ministerios, los pastores, ¿verdad? Y aquí no entran los que se autonombran solos. Yo soy pastor, yo soy copastor. Se habla mucho de copastor. ¿Dónde dice la Biblia que hay copastores? ¿Verdad? Entonces, andan mucha gente así, se quieren levantar y lo que buscan es sacar a la gente de las iglesias, pero no quieren que salgan del lomo. Es tu trabajo, tienen que ser tus hijos. Entonces la paternidad espiritual cuenta mucho. Eliseo en su momento le vino la revelación y le dijo a Elías, Padre mío. Cuando reconoció la paternidad, por eso dijo el profeta, si me vieres levantar, tú vas a ver, ¿verdad?, la palabra cumplida. Y cuando eso dijo, cuando lo reconoció como su padre, nunca le llamó padre, siempre le servía, pero en ese momento lo reconoció. Y fue cuando el manto cayó.
Pablo también decía, yo los he engendrado. Habla mucho de paternidad la Biblia, ¿verdad? Respetamos las opiniones de toda la gente, pero la Biblia dice que Pablo engendró a unos. Inclusive a unos se peleaban y dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, la unción, ¿verdad? La unción representa esa habilidad que Dios te da, y el aceite es para que todo eso proteja a la oveja. La oveja es muy torpe para caminar, por eso necesita escuchar la voz de su pastor. Pero a veces dice el pastor, vamos a hacer esto para la obra. Los hijos, las ovejas, oyen la voz, dice, vamos, porque todos van sobre el mismo punto. Nuestra determinación es encontrar el cielo. Amén. Pero muchas veces la iglesia no crece porque hay división en la iglesia. Y división no quiere decir que tanto que se peleen o algo, sino los pensamientos de unos son muy diferentes a los del otro. Y los pensamientos de Dios no los tenemos a veces nosotros, ¿verdad? Por eso el pueblo, cuando iba en el desierto, hubo división. Y los que hicieron división se los tragó el infierno. Por eso los que no caminan en la visión se empiezan a secar. Y empiezan a tener problemas y enfermedades y tantas situaciones de esas. Por eso cuando Dios habla hay que obedecer. Dios pone la visión en el pastor. Amén. Quiero pasarte unos puntos de vista de lo que es el ministerio del pastor, ¿sí? El ministerio del pastor, fíjese, es tan grande el regalo de Dios. Es tan grande el regalo de Dios, ¿sí? Y a veces los pastores ni conocen ellos mismos que ellos son un regalo de Dios. Usted tiene un problema, viene con su pastor y su pastor lo ministra. Pero ¿quién ministra a su pastor? Sino su pastor que está arriba de él, ¿verdad? Pero también si no está a veces su pastor, ¿verdad? Nosotros tenemos un privilegio, que yo lo considero un privilegio, ¿verdad? Porque el que me ministra es el Espíritu Santo. Al pastor lo ministra el Espíritu Santo. Por eso la gente... hay tantas controversias que no toques a mi ungido, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Es tantas cosas los que hay. La palabra de Dios nunca va a pasar. Y muchos la agarran como quieren. Pero la Biblia es bien clara, aquel que se levanta contra un hijo de Dios. Porque el que juzga a los pastores es el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Entonces el pastor es un individuo llamado por Dios desde el vientre de su madre. Fíjense, por ejemplo, ellos ni se imaginaban un día que iban a ser pastores, ¿sí? Yo le digo al pastor Alejandro, pues, usted como tránsito paraba más al del gansito y al del pan, al de las tortillas. ¿Cómo no paraba al de la ferretería? ¿Verdad? Pues no iba a comer clavos, ¿verdad? Y ahí bromeo con él de ese aspecto, ¿verdad? Pero Dios, ellos no se conocían, dice, desde el vientre, desde el pensamiento de Dios, ya estaba que un día iba a juntar a los papás de la pastora Luisa, iban a unirse, y de esa unión iban a ser ella. Ya la tenía el Señor. Y luego ya también había escogido a los que iban a ser padres de Alejandro, y nos hizo también un clic y nació Alejandro. Y luego ya después dijo, esto los voy a encontrar, tienen caracteres muy diferentes, pero somos un cuerpo. Si fuéramos iguales, el mismo carácter, chocábamos. Tienen que ser diferentes. Y a veces la gente no entiende eso. Entonces, tiene que ser parte, ¿verdad?, que componga el otro cuerpo. No podemos ser dos manos, dos brazos. Pero en eso, cuando ya se unen esas dos caracteres diferentes, viene el Espíritu Santo, los une, ¿verdad? Y dice, el lazo de 3 cordeles no lo rompe nadie. Y entonces ahora viene la bendición de Dios y Dios los llama para servir. Amén. Y a veces nosotros decimos, ¿será que Dios me llamó? Y será, mira, si Dios te llamó, Dios te va a cumplir, ¿verdad? Pero no es porque queramos nosotros ser pastores. ¿Usted quiere ser pastora, pastor Saúl? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Usted, pastor Mauricio? No. Yo predicaba, y mire, yo predicaba con unas personas, y a todos los pastores Dios nos sacó de un trabajo. Y todos tuvimos que perder mucho de lo que teníamos. Yo perdí casas, perdí carros, Dios me había bendecido, tenía muy buen trabajo, y perdí todo, y entré en un proceso, un desierto muy fuerte, enviudé, Dios me dio la oportunidad de volverme a casar con mi esposa, que tengo ahora, ¿verdad? Y ella me llevó al camino del Señor. Si no, yo soy bien claro, le digo a Dios, si yo no la hubiera conocido a ella, que por medio de ella no te hubiera conocido a ti, yo ya estuviera muerto, acabado. Mira, con 60 años parezco de 25.
¿verdad? Pero esa es la del Señor. Le digo por qué, porque yo me encuentro gente que fue un compañero mío de trabajo y ya bien acabados. Y me dice, oye, tú no te haces nada. De hecho, ni me conocen. He ido así, por ejemplo, a un restaurante a comer o algo y me encuentro uno que otro. Pásale, joven, ese, mire, siéntese ahí y todo. Y le digo, ¿no te acuerdas de mí? Y digo, ¿quién eres el quién sabe qué? Eso era antes, le digo. Y ahora le sirvo a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero primero me dijo un chorro de cosas, ¿verdad? Pero ya después, oye, qué bien, hombre, qué bueno que esto y que lo otro. Cuando te das cuenta que le sirves a Dios, ¿verdad? Pero son cosas que Dios hace. Y yo les digo, no es fácil estar aquí, no es fácil estar en todo, porque el pastor es el papá, es juez, es abogado, es doctor, es proveedor, todo, el pastor se vuelve todo, ¿verdad? Y a veces dejamos la familia, a lo mejor la pastora quiere ir a comer o quiere ir a pasear, y a veces hay trabajo que hacer, porque fuiste llamado para un trabajo, ¿verdad? Y tienes que dejar todo, y más cuando te dice Dios, créame que yo luché mucho para estar de tiempo completo, ¿verdad? Yo pedí mucha confirmación a Dios, y una vez llegó una profeta a compartir, y le dije, Señor, si es cierto esto, que sea de tiempo completo, pues que me hable, que me digas tú, pero me vas a decir así, literalmente lo que yo estoy diciendo. Llegó el culto y pues ella acabó de compartir, y luego dije, ya la libré, voy a seguirle así trabajando, porque llegaba a la mera hora, ¿verdad? Me llegaba y me bañaba, ya estaba todo el pueblo ahí salía yo todo chorreado de agua, ¿verdad? Con la camisa por acá y todo, pues, ¿cómo se llama? Como la carrera. Pero cuando ella me habla y se acabó, pastor, quiero hablar con usted. Usted anoche le dijo a Dios así, con estas palabras, así. Ay, Señor, me fui para atrás. Yo creo que es la poca vez que me he caído, ¿verdad? Porque Dios confirmó. Y todavía dudé. Y me dijo mi esposa, ya van 3 veces que te hablan. Y de entonces, pero Dios dijo que me iba a suplir. Pasamos por desiertos, pero siempre el Señor mandaba los cuervos. Hasta me decían, oye, hermano, ya suelta los cuervos, hasta que Dios diga que se vayan, ¿verdad? Entonces, hay algo muy bonito. El pastor es un individuo que tiene un llamado directo del corazón de Dios. Amén. Fíjate, pastores, qué bueno que están aquí. Ustedes tienen un llamado directo del corazón de Dios. Amén. ¿Y para qué es ese llamado? Para pastorear un rebaño. No para maltratarlo, para pastorear. Sí, el rebaño. Y el pastor siempre va a ser un pastor. El pastor que es llamado por Dios siempre va a ser un pastor. Si se cerrara la iglesia y los pastores se van a predicar allá, ahí se va a juntar el rebaño porque tienen el llamado por Dios. Amén. Porque siempre va a ser pastor donde sea. Así es que si usted va a exhortar o consolar o edificar a alguien, aún en la calle, aún en un restaurante, y que le lleguen a decir, usted, pastor, aquí estamos afuera, aquí no, usted es pastor donde sea. Porque el llamado es permanente y el llamado está con usted y el Espíritu Santo está con usted. ¿Sí? Donde quiera que usted vaya, usted es un pastor. Donde quiera. Por más que le diga, pastor, aquí, pues vamos a disfrutar aquí. No, pues si Dios va a hablar a través del pastor, va a hablar ahí en ese momento. Pregúntele a mi esposa, donde quiera yo que ando, aunque estén comiéndome, ahí estoy, poniendo gorro, ¿verdad? Porque ya eso es algo que traemos dentro de nuestro corazón. Amén. Y si hay que exhortar ahí dentro del restaurante, ahí se exhorta. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto a sus ovejas y nosotros nos distraemos tanto en el día, ¿sí?, que nunca escuchamos a Dios, porque todo nos llama la atención. Dios te quiere hablar, dice, yo quiero que me hable Dios. Dios te quiere hablar en el día, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Porque tu Dios es de todos los días y en todo tiempo. Pero a veces nos distraemos más. Yo quisiera que me hablara Dios, pero al rato, porque voy a ir a ver a los Avengers. ¿Sí? Está bien emocionado ahí con el... Se murió Ultraman, hermano. ¿Y por qué no le lloraste cuando se murió Cristo? ¿Por qué a Cristo no le lloras? ¿Sí? Amén. Ahora traen otra. Yo soy Ultraman. ¿Qué no? ¿Cómo se llama? Yo soy, ¿cómo se llama? Iron Man. ¿Sí? Yo soy Iron Man. Me acordé de Ultraman en mis caricaturas, ¿verdad? Pero fíjese cómo cambiaron las cosas. En mi tiempo los Avengers era el Santo, Blue Demon, Tinieblas, Radio Jalisco, todos esos, ¿verdad? Pero son las cosas que cambian. El mundo nos distrae para no escuchar a Dios.
El mundo nos distrae mucho. Por eso Dios nos habla en la noche. Amén. Dios nos dice lo que le voy a enseñar. Dios nos habla en la noche. Y ahí escuchamos la voz de Dios, porque Dios nos habla en la quietud. Dice, está quieto que yo soy Jehová. Y usted está quieto y Dios empieza a hablarle. Pero en la noche también el perverso ataca. ¿Sí? En la noche los pensamientos, a veces usted no puede dormir, tiene insomnio, está el enemigo luchando a todo lo que da. Por eso es necesario tener la unción. ¿Cuántos de ustedes, cuando se acaba el culto, le dicen a su pastor antes de irse, pastor, bendígame antes de irme? ¿Cuántos? Ni uno. Qué importante es buscar la bendición de tu pastor. A pesar de que el pastor ya terminó el culto y te bendijo, tú busca una bendición personal. Busca una unción personal. Es tan importante la bendición del Padre espiritual, de tu guía. ¿Sí? Puedes tener 1000 años, como dice el Señor en la Escritura. Puedes tener muchos maestros, pero tienes un pastor. ¿Sí? Puedes tener maestros de Biblia, puedes tener maestros de niños, maestros de aquello, del otro, pero tienes un pastor. ¿Sí? Y cuando tú buscas la bendición de tu pastor, ellos ahorita son bien bendecidos porque están acompañando a su pastor. Son los escuderos. Y que no se le arrimen a mi pastor. Y que no le quieran comprar una pizza porque yo le compro 2. ¿Sí? Y hay conceptos de honra. Hay conceptos de honra que Dios premia. Amén. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender esto, que el pastor es un llamado por Dios, ¿verdad? Y que está diseñado para cuidar a la oveja. Y la función de él, es apacentar, tener quietos las ovejas, alimentarlas con la palabra, cuidarlas y protegerlas. Amén. Esa es la función de un pastor. Ahora, ¿qué tengo que buscar yo? Esa unción, tengo que estar cerca de esa unción, porque la unción del pastoral me va a traer el amor de Dios. Amén. Fíjate, es algo bien importante. La gente vive en problemas, en situaciones difíciles, porque no saben honrar las cabezas. Entonces, dice la Escritura que la unción cae sobre la cabeza, se derrama por las vestiduras, que es el cuerpo. Para que usted sea bendecido, tenemos que buscar esa unción. Todos queremos unción, todos, pero no sabemos ni para qué usarla. Amén. Entonces es algo muy importante. Dice, y el pastor y la unción que Dios le da también trae liderazgo a los creyentes. El liderazgo no te lo da el hombre, ¿verdad? El pastor tiene que orar a Dios para que le muestre quién es el verdadero líder. No todo porque sepa, porque limpia, es líder. Tiene que mostrar Dios el corazón de esa persona. Es una persona que se preocupa primeramente por servir a Dios y luego por estar contigo. El pastor también con la unción trae propósitos. Hay propósitos que se tienen que cumplir en la iglesia. Y también hacernos entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos conocen el propósito suyo de Dios? Usted tiene que conocer cuál es el propósito de Dios en su vida. Porque el propósito de Dios es más grande que nuestra propia vida. Amén. Qué importante es esto, ¿verdad? Muchas veces dicen, yo hablo muchas lenguas, hablo como 500 lenguas, pero no puedes dominar la tuya. Tú vives enojado. ¿Sí? O yo ayuno 40 días y yo ofrendo, yo diezmo, pero no eres obediente. A Dios le importa más un minuto de obediencia que todo eso. Porque la obediencia trae beneficios. Y cuando tú no eres obediente, trae rebeldía. ¿Y la rebeldía de quién es? ¿Del diablo? Entonces, ahí es donde me gusta decirle a la iglesia, ¿de quién eres hijo? ¿Verdad? A ver, ¿cuántos obedientes hay aquí? La unción en el pastor trae edificación. Porque el pastor lo que va a querer va a ser levantarte, que tú crezcas. Si tú eres un profeta, él te va a ayudar a edificarte. Pero si Dios te da palabra y tú te agarras a dar palabras sin ton y son por todos lados, eso se llama adivinación, rebeldía. Toda la palabra que Dios te dé, pastor, Dios me dio una palabra, tiene que ser pesada por tu pastor, tiene que ser pasado por un filtro, por un sedazo y saber, porque el que conoce las ovejas es el pastor. Porque a veces nos vamos con la finta, ¿verdad? Como de que vemos una persona, esa persona está llorando, está llore y llore, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hijo?
Nehemías está llore y llore, llore y llore. Y va Julio ahí a decirle, vamos a orar, pastor, por liberación. Mire cómo está Nehemías. Pero no sabe que Nehemías trae una gratitud muy grande con el Señor. Su corazón está quebrantado porque Dios ha hecho muchas cosas. Amén. Pero nosotros, como tenemos buen discernimiento, decimos que está oprimido, ¿verdad? ¿Y qué más trae el Señor? Ministra el compañerismo, la comunión, la familiaridad. Al pastor le duele mucho si hay gente que está en contra uno del otro. Y si se fijan, su pastor seguido hace de matrimonios y de traje y de comida, o no sé cómo lo hagan. Eso se llama buscar familiaridad, buscar comunión. ¿Qué más trae la unción del pastor? Trae consolidación al creyente. Lo consolida, lo afirma. Está con él hasta que ya camina solo. ¿Sí? Eso se llama consolidar, afirmar. Amén. ¿Qué más trae el Señor a nosotros? Trae sanidad física. Es lo que decía ahorita la hermana. Él estaba pidiendo a alguien porque queremos muchas veces que Dios ministre para que la gente vea la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hizo Él? Él pidió a Dios, clamó y Jesús respondió. ¿Verdad? Una cosa es clamar y otra cosa es orar. Clamar es un grito abierto, desesperante, con el corazón desgarrado, tirado en el suelo como quiera, pero estás clamando a Dios y es cuando Él responde. Amén. Porque oraciones, todos podemos hacer oraciones, pero llegar al corazón de Dios tiene que batallarse. Amén. Entonces, eso trae el Señor, trae sanidad divina a través de tu pastor. ¿Sí? Y no es porque tenga el don de sanidad. Dios, el Espíritu Santo, trabaja en los dones como Él quiere. Y en ese momento puede usar a los pastores, puede usarlo a usted en ese momento. Amén. Pero Dios ya nos conoce. ¿Se imagina si a usted Dios lo usa de repente en sanidad y usted dice, no, yo no voy al culto, a ver cómo le hacen para que oren por los enfermos? Yo tengo el don. Santo. ¿Verdad? Por eso el Espíritu Santo no es así. Él da en el momento que quiere. Dios da la palabra en el momento oportuno. Trae la sanidad en el momento oportuno. Hay sanidad progresiva, hay sanidad en milagro inmediatamente, ¿verdad? Pero todo es cuestión de fe y obediencia. El que obedece, Dios tiene todo para él. ¿Qué más trae? Trae liberación de demonios y ataduras ancestrales. Fíjate, por eso te digo, cómo yo le digo, porque le doy la gloria a Dios, somos muy honrados nosotros en nuestra congregación. Nunca nos falta. Siempre hay un hermano u otro que nos visita y nos lleva una bendición y nos pide una palabra y su bendición, y Dios se la responde, ¿verdad? Dios la responde. Pero les trato de enseñar mucho el concepto de la honra, de la obediencia, de la fe, del amor, ¿verdad? Del perdón, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. La gente ahorita quiere predicaciones de riquezas, ¿verdad? Pero no quiere predicaciones sobre el infierno. Yo predico mucho sobre el infierno y sobre el cielo, ¿verdad? Y sobre el amor y el perdón del sacrificio de Jesús. El Señor la semana pasada me decía, muchos ya me han deshonrado, muchos de mi iglesia. Y me refiero a la iglesia en general. Lo han despreciado. Hemos despreciado el sacrificio de Jesucristo. Por eso Dios habla a través de los pastores, ¿verdad? Para traer liberación de demonios. Hay demonios. Si nosotros, nuestros ojos espirituales fueran abiertos ahorita de una manera poderosa, usted miraría en la calle, en el aire, tantos demonios que hay. Tantos demonios. Y usted va caminando y va el demonio ahí. No, no te creas, no le lleves nada al pastor. Y luego el angelito, como la conciencia, va diciendo, cómprale unos zapatos al pastor. Y no, si le compro zapatos al pastor, y luego si me quedo sin nada. ¿Cuánto le han regalado unos zapatos a su pastor? Tampoco. Ni a su pastora. Tampoco. No, hombre, hermano. No, tenemos que trabajar mucho la honra. Hay bendición. Hay bendición de veras. Créame que hay una bendición bien grande cuando usted bendice. ¿Cuántos han bendecido a sus papás? Que usted le lleve unos zapatos, una ropa, un mandado a sus papás. Fíjese, si lo hace, tenemos tres padres. El Padre Celestial, el Padre que nos crió, el que por medio del cual nacimos, y el Padre Espiritual. Entonces, ¿cuáles bendiciones tenemos que pelear? Es algo que tenemos que aprender nosotros. Pruebe bendecir a los siervos y verá cómo Dios los va a bendecir.
no se la va a acabar. No se la va a acabar. Yo le podía traer a toda la iglesia, y toda la iglesia puede darle testimonio cómo Dios los ha bendecido con trabajo, multiplicación, finanzas, sanidades, milagros, ¿verdad? Porque mientras tú no tengas la revelación, yo lo que estoy entendiendo ahorita, que no les ha venido la revelación de la cruz, de la revelación de quién es el Padre. Si no honras lo que Dios te puso al frente, porque Dios te lo puso. Porque antes, cuando traíamos el otro chaleco, hasta buscaba, yo era uno de esos que buscaba que me cayera el agua bendita. ¿Sí? Y toda la gente remolineada, que me caiga agua. No me cayó a mí, no me cayó. Y aventabas a todos que me caiga. Además te caía una gotita casi apenas. Ay, no, Dios ya me santificó, hacer milagros. No, y luego la limona, sí, cómo no, ya me cayó agüita bendita. Y luego de ahí, no traías dinero para la esposa, para un lonche, pero te habló el compadre, ¿verdad? Compadre, una carnita asada, órale, yo pongo 3 cartones. Y la esposa, por lo que no traías dinero. No, para eso no, pero para la cheve la carne sí traía. ¿Sí? Entonces, qué importante es la honra. A esos hombres, ahí vas hasta decir la mano. Ay, padre, déme su bendición. Ahora tienes a tu pastor y a tu pastora, que el Espíritu Santo trabaja a través de ellos. Y esa es la unción que debes de buscar. Amén. Esa es la bendición que debes de buscar. Tenemos que trabajar. Mira, si tú trabajas en la honra a Dios y honras a los siervos, honras la autoridad, la investidura, no estás honrando al hombre, la investidura que ellos portan, no te vas a acabar, va a ser, entonces sí, vamos a tener que buscar otro lugar, ahí es donde Dios va a ser. Así es, amén, aleluya. Y van a venir las bendiciones, amén. El pastor mueve la oración, amén. El pastor es ejemplo de su vida, tiene la unción para discipular, porque dice el Señor, haz discípulos. Amén. ¿Sí? Trae protección y cobertura a la iglesia. Trae unción de paternidad. Fíjate, es lo que te estaba diciendo ahorita. Trae unción de paternidad. Te da identidad de hijo. Amén. Te da identidad de hijo. Ahí es donde vamos a conocer a los hijos, pastor. De veras. Porque el hijo, dice la Biblia, que si honras a tu padre tendrás largura de días. Los hijos, ustedes van a conocer a los hijos. Los hijos van y te honran. ¿Sí? Amén. Hay hijos que no, hijos que van y te quitan. ¿Cuántos tenemos hijos grandes que a veces en lugar de llevar quitan? ¿Verdad? Pero el hijo honra y le da y serán largos días de vida en su casa. Amén. El hijo, si trabaja y está su mamá, o a veces trae el domingo, ahí es lo que guarda el domingo, y le dice al papá o a la mamá, mira papá, te compré unas papitas. Ay, mi hija, ¿con qué dinero? Pues ahí tenía tantito. Ahí hay una bendición grande de Jehová. Gracias, Señor. Amén. De veras, esos hijos son bendecidos. Y Dios tiene promesas para ellos y propósitos se van a cumplir. El pastor también trae guía, trae una unción en la reconciliación. Fíjese, el ministerio más grande, usted dice a veces, no tengo ministerio, pastor. No tengo ni ministerio. Usted tiene un ministerio muy grande que es el de la reconciliación que Dios nos lo dio. Estamos reconciliados con ellos. Y ese ministerio tiene que ir con nosotros. Pero hay gente que no puede ver ni al hermano ni a la hermana. Ese ministerio no lo tiene todavía. No está reconciliado con su hermano y menos con Jesús. Por más vueltas que se tire, por más lenguas que aviente y por más profecía que dé. Ahí hay un lugar. Ahí hay un infierno. Ahí hay un demonio que lo está esperando. Tiene el hocicote abierto para devorarlo. Amén. Esto tenemos que tener temor. Por eso que importante es la identidad de hijo. ¿Sí? Amén. El pastor trae una unción para moverse por el espíritu de consejo y sabiduría. Exhorta, tiene fundamentos básicos y tiene que ministrar paz. Tiene que tener mansedumbre y paciencia. Porque se imagina un pastor, no, ya estoy desesperado y que esto y que el otro. Amén. No, con calma, con mansedumbre, con paciencia. Amén, porque tenemos que tener los atributos del Señor. Estamos hechos a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Y Jesús era amoroso, paciente, bondadoso, amén, manso, humilde. Así tenemos que ser nosotros. Amén. O tratar de esforzarnos para llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, el pastor nos mueve a la doctrina de Dios verdadera, ¿verdad? Y en conclusión, él se mueve bajo la unción del amor
y de la misericordia de Dios. Si nosotros no somos enseñados a la misericordia de Dios, nunca vamos a poder recibir las bendiciones que Dios tiene. Yo como congregante tengo que informarme la situación en la que vive mi pastor como congregante, porque Él es el responsable de mi alma. Amén. Él es el responsable de mi alma. ¿Se imagina si su pastor en su lista dice, viene Juanita y dice, Juanita, pastor, ore por mí? Y si hiciera un pastor, a ver, déjame ver, no ha diezmado, no ha ofrendado, no quiere trabajar para la iglesia, no quiere hacer esto, no quiere obedecer, es rebelde, se pelea con los hermanos. ¿Usted cree que con estos antecedentes Dios me va a escuchar mi oración? Estamos fritos. Amén. Mas la misericordia de Dios es grande. Y a veces abusamos de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos que entender que Dios nos dio un regalo. Amén. Yo conozco una persona que Dios le regaló todo su puente de oro. Y más anda así. ¿Y por qué? Es que me lo regaló Dios y cada rato siento su presencia. ¿Verdad? ¿Se imagina ahorita la hermanita que Dios sanó del cáncer? Ella va a andar, pastor, hay que poner danza aquí, pastor. Yo quiero danzarle a Dios como le danzaba a David, ¿sí? Porque hay gozo en mi corazón. Yo estaba muerta, mas Dios me dio vida. Amén. Pasaste de muerte a vida. ¿Con qué le vas a agradecer a Dios? ¿Qué le hace falta a mi pastor? Unas tortillitas, le voy a llevar 1 kilo de barbacoa. Estoy agradecido con Dios. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? Y no se trata no se trata de hacerle barba a nadie, ¿verdad? No se trata nada de eso, sino son motivos de honra, ¿verdad? Son cosas que Dios nos enseña. Es un regalo puesto por Dios, y la unción que está sobre Él tiene que correr hacia nosotros. Por eso qué importante es buscar la bendición de tu cobertura. Amén. Esto es algo muy importante. Yo quiero que hoy ustedes se pongan sobre sus pies, porque quiero hacer una ceremonia, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad.